La historia de Emilio, llegó la historia de Emilio todos los jueves aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Emilio, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar aquí. Y te escuchamos hoy con nosotros, no por nosotros. A ver, cuéntame. Gracias, Fer. Pues sí, fíjate que este es el lema que traen este 2023, precisamente porque el tema que vamos a hablar el día de hoy, como pocos o muchos, no lo sé, saben o no saben, que el pasado 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down. Digo que a lo mejor pocas personas o muchas personas, insisto, no lo sé si lo sabían, porque andamos más metidos nosotros como en México con el tema de la primavera, con el tema del natalicio de Benito Juárez, y entonces pues no tenemos en la mente o en la agenda esta fecha especial, sobre todo te digo porque estamos con el tema de la primavera. Pero esta efeméride, creada en el 2012 por la Organización de las Naciones Unidas, es para generar una mejor conciencia social y promover también los derechos de inclusión, una mejora al trato a las personas, a los niños en esta condición, y sobre todo porque este proceso que se da a lo largo de la historia tiene que ver con el hecho de que estamos avanzando en una sociedad que tiene que considerarse más incluyente e inclusiva. Entonces, bueno, pues evidentemente el tema es importante, y la fecha del 21 de marzo se debe precisamente a este proceso de división genético denominado trisomía 21. Por ello, el 21 del tercer mes del año se utiliza justo para simbolizarlo. Entonces, por eso se toma, o la Organización de las Naciones Unidas toma esta fecha para hacerlo. El síndrome de Down es un trastorno causado por un material genético extra en el cromosoma número 21 y provoca discapacidad intelectual y el desarrollo. Y bueno, pues no es una enfermedad, eso hay que decirlo, es un trastorno. Muchos creen que es una enfermedad, entonces, bueno, puntos que tenemos que aclarar. Pero, ¿a qué vamos hacia todo esto, mi querida Fer? En esta condición ocurría entre 1 de cada 1,100 recién nacidos. Bajo este esquema y bajo lo que sucede tanto en América como en Europa, bueno, pues se han hecho muchas campañas, se han hecho, se toma esta fecha, se hacen muchos movimientos, en fin, para poder concientizar a la gente y tomar en consideración no solo la fecha, sino también pues el hecho de que exista, insisto, esta inclusión a las personas con este tipo de discapacidad o alguna otra. Pero el tema es que en el 2018, una mujer escocesa de nombre Jet Lennon compartió un video en sus redes sociales, y es su hija Chloe de 5 años. En este video, Chloe invita a todas las personas a usar calcetines diferentes en cada pie para celebrar precisamente el Día Mundial del Síndrome de Down. Su mamá fue quien graba este video y en algún momento dijo que la finalidad era para mandar este mensaje positivo sobre este día para aumentar la conciencia. El video se volvió viral en ese 2018. En menos de un día ya tenía más de 13 millones de visitas. ¿Y qué sucedió después? Ándale. Sucedió que se volvió prácticamente una campaña emblemática desde el 2018 a la fecha, precisamente haciendo este llamado de Chloe a que todos usemos calcetines diferentes. Si nos los permites, Fer, vamos a ver el video. A los que tengan aquí oportunidad de verlo a través de la televisión, lo podemos ver, y si no, ahorita se los platicamos. Hi everyone, my name's Chloe. I am 5 years old. Down syndrome honesty is on the 21st of March. Please wear old socks to celebrate our duty partner. Qué hermosa niña, y nos manda un beso así. ¡Mua! Se hizo viral, Se hizo Emilio. viral. Es un video muy importante. Sí, claro. sí, porque además este video, como ya lo describiste muy bien, Fer, muchas gracias. Bueno, pues precisamente hace que Chloe se vuelva
no solo una celebridad, sino que además le empiezan a enviar muchísimas cartas de todo el mundo pidiéndole, dándole las gracias por esta iniciativa, mandándole abrazos y además pues convirtiéndose también, Chloe, en una inspiración para muchos papás, para muchos niños que tienen, insisto, discapacidad. Pero el tema también es que algo en Europa, porque, insisto, este fue en Gran Bretaña, su mamá es escocesa, algo cambia en Europa. ¿Y qué es lo que pasa en el viejo continente? La llegada de la tecnología. Y viene a dar un contraste brutal a lo que estamos platicando en este momento. En teoría, según la lógica, en Europa debería haber hoy una proporción mucho más alta de niños con síndrome de Down, pero en la práctica está ocurriendo todo lo contrario. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque aunque se conciben más niños en Europa, somos más habitantes, hay más nacimientos de niños, está este tema surgiendo como un debate, pues por esto, por una paradoja compleja que se confronta por el tema del aborto, la libertad de las mujeres a elegir y la inclusión y la diversidad. En 1980, en esa década, a comienzos de 1980, las mujeres europeas tenían 1 entre 800 de probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down. Ándale. Conforme empezaron a pasar las décadas, las mujeres empezaron a embarazarse con una edad mayor. Eso provocó entonces que las probabilidades ascendieran de 1 a 460. Esto solamente hablando en números. Sin embargo, ¿qué pasa? Con los avances tecnológicos que permiten detectar el síndrome de Down y otras anomalías en el útero, sumado, como te digo, a la legalización del aborto en la mayoría de los países europeos, ha llevado a que cada vez más mujeres opten por la interrupción del embarazo cuando se enteran o detectan alguna anomalía en el útero. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente con esta bandera del derecho al aborto, al derecho a la decisión, han determinado muchas mujeres en Europa a no tener bebés si vienen con algún tipo de anomalía. Hablando precisamente del síndrome de Down y de esta trisomía 21, que es la que más afecta. En promedio, de acuerdo con un estudio, en promedio, en Europa, en la década pasada, en las últimas décadas, han bajado los partos. Incluso se han incrementado los abortos, precisamente, o la interrupción de los abortos cuando el feto tenía síndrome de Down. Esto ha generado una enorme polémica, no solo en Europa, también en América, sobre todo en América Latina. Pero el punto aquí fundamental de lo que está sucediendo en Europa es que la mayoría de los países, en algunas campañas que incluso se han hecho, es precisamente una campaña que dice cero síndrome de Down, o Zero Down, como la han llamado, con la intención, como la tiene Islandia, por ejemplo, de terminar con el hecho de que empiecen a nacer niños con síndrome de Down, como precisamente a través de esta detección en el útero, y empezar a determinar que son niños que no tienen que nacer o que no deberían nacer. Y esto ha ido creciendo. España, por ejemplo, es uno de los países en donde se dice, de acuerdo con algunos cálculos, que entre el 2011 y 2015 el 83% de los embarazos con algún tipo de anomalía en ese país no llegó a término precisamente porque decidieron no continuar con el embarazo por lo que estamos mencionando. Según estimaciones de la organización Down en España, hoy del 100% de niños españoles con Down que podrán nacer, el 90% de las mujeres que están o llegan a detectar alguna anomalía deciden no tener bebés. Y resulta resulta precisamente un tema de debate enorme, porque pues evidentemente por un lado están los que podríamos llamar los derechos de las mujeres o los derechos de las mamás que así lo deciden, y por el otro lado la concepción de la vida o el derecho a la vida. Entonces ha sido una situación bastante complicada. Hay una mujer que se llama Karen Gaffney, que ella vive en Estados Unidos, es una
mujer que tiene síndrome de Down y que ha llevado esta discusión a muchos foros, inclusive derribando estereotipos, y habla siempre o reflexiona sobre qué futuro le esperaría a ella, por ejemplo, o a personas como ella, en un mundo donde los tests, el test prenatal, pues resulta positivo, ¿no? Y entonces dice, pues yo no hubiera nacido. Y en estas conversaciones o en estas pláticas que ella tiene, habla sobre las recomendaciones que el médico le dio a su papá cuando ella nació, que le había sugerido primero internarla, ya que con algo de suerte, le dijo el médico, la niña sería capaz de atarse las agujetas o escribir su propio nombre. Y dice ella, para cerrar su plática, se le olvidó al doctor mencionar lo del Canal de la Mancha. Y es que ella se convirtió en la primera mujer con síndrome de Down en el 2001 en cruzar nadando el Canal de la Mancha. Y con esta campaña, pues va llevando esta plática a diferentes países para tomar conciencia y reflexionar sobre lo que está pasando, como te digo, en España, en Portugal, en Dinamarca, en Bulgaria, Italia y en Islandia, sobre el tema Zero Down. Es interesante la discusión, porque habrán personas que estamos escuchando el programa ¿Qué tal, Fernández? Se nos paren los pelos de Sin punta, duda, diciendo, ¿cómo es posible? Eso, pues, sería un exterminio, ¿no? Es tratar de desaparecer a un grupo de seres humanos de manera tajante y criminal. Pero habrá otros, como en estos países que estás mencionando, que evidentemente, pues, dicen adelante. También las personas están en su derecho de poder decidir qué es lo que quieren hacer frente a un bebé que no viene en las condiciones que les gustaría. Es bien delicada la discusión, Emilio, es bien delicada, pero está en la mesa y está en la mesa de estos países y de otros tantos que luchamos por la integración de estos seres en la vida, sin duda, ¿no? sin duda alguna. En fin, qué gran historia. ¿Cómo se llama la campaña? La campaña se llama Zero Down, y el lema con el que hoy trae la ONU, precisamente para conmemorar el 21 de marzo o celebrar el 21 de marzo, es: con nosotros, no por nosotros.